entender, entiendo para creer. Fe y razón, mente y corazón, buscando la verdad, convergen en Dios. Mente y corazón. Amados y amadas, bienvenidos a otro programa de Mente y Corazón. Creo para entender y entiendo para creer. Les habla como siempre su amiga y hermana en Cristo, doctora Beatriz Martínez, voz de ángel. Y en el programa de hoy vamos a continuar hablando acerca del tema de la creación, como nos la presenta el libro de Génesis, y la evidencia científica que el mundo nos presenta acerca precisamente del origen de las especies y el origen del hombre. En el programa pasado hablamos un poco acerca de la compatibilidad entre ese hágase de nuestro Creador, como está plasmado en el libro del Génesis, Dios que en el principio crea el universo, crea el cielo y la tierra, y luego sabemos la bóveda del cielo, separa las aguas, la tierra firme, y comentábamos que es compatible con nuestra fe cristiana, con nuestra fe católica, el que nosotros tomemos la creación tal y como está plasmada en el libro del Génesis, donde se presenta a un Dios creador que crea todo en 6 días y el séptimo día descansa. Ese séptimo día que en ocasiones anteriores habíamos hablado que nos lleva hacia la adoración y hacia el descanso en el Señor y en la creación. Y la evidencia que se nos ha presentado acerca de cómo surge el momento en que se cree, aproximadamente hace 13.800 millones de años, de cómo surge el universo con esta gran explosión que los astrofísicos han llamado el Big Bang, y hablamos un poco acerca de que previo a esa formación existía ya lo que se conoce como la partícula de Higgs o la partícula de Dios, y luego cómo el universo, ¿verdad?, ha ido paulatinamente desarrollando el surgimiento de las estrellas, de las galaxias, etcétera. En el relato de la creación vemos también cómo del barro, de la tierra, nos relata la Escritura, el Señor, luego de ver toda esa maravilla que había creado, dijo, aquí como que falta algo. Entonces dice que crea al hombre a su imagen y semejanza. Crea al hombre, infunde en él aliento de vida, sopla ese rúa, ese Espíritu de Dios. Y conocemos también a través del relato del libro del Génesis que una vez el hombre crea, Dios crea, ¿verdad?, al hombre, lo encuentra como solito y dice, no, falta una compañera, lo envuelve en un gran sueño y de su costilla entonces crea lo que sería la varona, la mujer, la llamada Eva. Creemos nosotros firmemente que verdaderamente ¿es así como surge el hombre? ¿Qué pasa entonces con toda esta teoría de la evolución del naturista Charles Darwin, que creó una conmoción tremenda cuando publicó el libro El origen de las especies y más tarde en El origen del hombre, donde en ese momento, en el siglo XIX, muchos tomaron toda esta evidencia, toda esta teoría darwinista, precisamente para seguir reafirmando y confirmando que todo es un proceso de selección evolutivo, que todo es un proceso de selección natural, que mucho ocurre por mutaciones al azar, etcétera. ¿Para qué? Para excluir precisamente la presencia de Dios de todo esto. Así es como ocurre, aquí no hay ningún Dios que haya creado especies ni nada. Quiero citarte directamente de nuestro catecismo, Catecismo de la Iglesia Católica, el número del 283 al 285. Y quiero leer textualmente lo que dice este documento. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, al devenir de las formas vivientes
y la aparición del hombre. Fíjate cómo comienza diciendo que ha enriquecido, no está negando ninguna de esta evidencia científica de nuestra doctrina. Pero dice, estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios y a los investigadores. De hecho, San Buenaventura tenía una cita que decía, o sea, el que no vea está ciego, el que no escuche está sordo, verdaderamente con todo esto. ¿Qué es lo que quiere decir? El que no vea que está la presencia de un Dios creador. Continúo citando el catecismo. Con Salomón estos pueden decir, fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, por la que todo lo hizo, la sabiduría me lo enseñó. Continúa en el número 284. El gran interés que despiertan a estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen. Si está gobernado por el azar, un destino más bien trascendente de una necesidad anónima, o si ha sido creado por un ser inteligente y bueno llamado Dios. En el número 285 cito, desde sus comienzos la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios. Eso es lo que se llama panteísmo. Pero otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de esta fuente y retorna a ella. Dice, otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre. Y esto es lo que se le conoce como materialismo. Y todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Y esta búsqueda es inherente al hombre, es decir, el hombre siempre se ha preguntado también de dónde vengo y para qué existo. ¿Puede verdaderamente la ciencia, las ciencias naturales, contestar estas preguntas en plenitud? La respuesta es no, pero también nos ha dado luz de cómo ha surgido también las especies y el hombre. Y de eso hablaremos luego de la pausa, así que no te vayas. Mente y corazón. Amados y amadas, continuamos aquí en tu programa Mente y Corazón, creo para entender y entiendo para creer, con su amiga y hermana, la doctora Beatriz Martínez, voz de ángel, y estamos hoy hablando y analizando un poco acerca de la historia que nos presenta el Génesis, el libro del Génesis, acerca de la creación del hombre versus la evidencia científica y la teoría de la evolución de Darwin. Pregunta importantísima: ¿puede un cristiano católico creer verdaderamente en el relato del Génesis como se presenta y al mismo tiempo creer también en la evidencia que se presenta en la teoría de la evolución y el origen del hombre? ¿Puede un cristiano católico ser al mismo tiempo evolucionista y darwinista? Todo eso vamos a verlo dentro de unos momentos. Quisiera citar en este momento a San Juan Pablo II. Él mismo haciendo referencia de una hermosísima carta encíclica de
el Papa Pío XII en el 1950 que se llama Humani Generis, y también está la Gaudium et Spes, que hablan, ¿verdad?, del origen del hombre. Dice San Juan Pablo II, citando a la Humani Generis del Papa Pío XII, que consideró la doctrina del evolucionismo como una hipótesis seria, digna de una investigación y de una reflexión profunda, al igual que la hipótesis opuesta. Dice, la convergencia no buscada ni inducida de los resultados de los trabajos realizados independientemente unos de otros constituye en sí mismo un argumento significativo en favor de esta teoría, y se refiere a que hubo muchas investigaciones por científicos, ¿verdad?, independientes, y todos llegaban, ¿verdad?, a la misma conclusión. El magisterio de la Iglesia, amados y amadas, no prohíbe o no está en contra de la teoría de la evolución. En la primera parte del libro del Génesis, cuando se habla de la creación, dice que el Señor creó las plantas, los animales. La pregunta que muchos se hacen, pero en ese momento creó verdaderamente las cosas como las conocemos, toda la diversidad de la fauna y la flora, porque entonces tenemos una teoría científica que está avalada con mucha evidencia, donde se nos dice que todas las especies fueron surgiendo paulatinamente, con el tiempo, no al azar, que fueron evolucionando, y que dentro de esa evolución fueron surgiendo todas las diferentes especies como las vamos conociendo hoy. Que hay un proceso de selección natural donde las especies que mejor sobreviven o que tienen más características biológicas que las hacen adaptarse a su entorno son las que se van seleccionando. Y al final tenemos también la teoría de que dentro de esa misma evolución es que surge lo que hoy conocemos como el Homo sapiens, el hombre tal y como está hoy en día. ¿Es compatible esto con la fe católica? El magisterio te está diciendo que sí. Entonces muchos se preguntarán, pero entonces es cuento lo del Génesis. Entonces, ¿por qué se ensanchan? ¿Por qué el catecismo? ¿Por qué desde pequeñito lo que nos están enseñando sí creó, surgió Adán y Eva, surgió de la materia? Vuelvo y repito, el libro del Génesis no es un libro que pretende explicar la creación ni el hombre desde el punto de vista científico. Aquí lo que se nos quiere presentar es que el hombre fue creado en ese amor maravilloso de Dios. La evidencia científica nos presenta, ¿verdad?, al principio lo que se conocía como los australopitecos, que se cree que son los primeros precursores de lo que hoy conocemos como el Homo sapiens, que de ahí fue surgiendo entonces el Homo erectus, y del Homo erectus entonces el hombre como lo conocemos hoy día. Decimos, pero entonces, ¿dónde está la mano creadora de Dios? Porque si creemos que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza, y acá estoy diciendo que a través de un proceso evolutivo de las especies es que surge lo que conocemos como el Homo sapiens, que tiene alrededor de quizás 2 millones de años, ¿verdad? ¿Dónde está entonces esa mano de Dios? Si en Génesis me dice que del barro sopló, infundió su espíritu. Tenemos que volver a recordar que el relato del libro del Génesis utiliza imágenes, utiliza muchas metáforas, y que esa imagen del barro en el Génesis lo que nos está diciendo es de una materia que ya existía porque ya había sido creada. Dios Padre entonces decide crear también al hombre. Aquí el magisterio de la Iglesia, el énfasis que pone es en que mucha de la teoría evolucionista
lo que te pretende decir y lo que te pretende inculcar es que el hombre y su desarrollo y la inteligencia y sus cualidades, todas fueron desarrollándose con el tiempo y paulatinamente. Aquí la existencia del alma, que es lo que nosotros creemos, esa alma creada por Dios que la infunde, ahí es donde se diferencia verdaderamente el hombre de cualquier precursor anterior, incluido el famoso mono. ¿Descendemos realmente del mono?, se preguntan muchos. Ahí es donde está esa gran diferencia, en nosotros creer que en un momento dado de esa evolución hasta la creación del hombre como lo tenemos, entonces ahí Dios infunde verdaderamente y pone el alma, y eso es lo que nos diferencia, amados y amadas, del resto de los animales y del resto de la creación. Pone esa alma y pone entonces todas las cualidades del hombre, incluyendo la razón, para verdaderamente hacerlo a su imagen y semejanza por amor. Así que, ¿puede un católico creer en el relato del Génesis y al mismo tiempo creer en esta teoría de la evolución? La respuesta es sí, siempre y cuando hasta el momento del hombre y el alma no lo confunda con que todo es parte también de un desarrollo al azar. ¿Puede un cristiano católico creer en la verdad que se presenta en el libro del Génesis y ser darwinista, es decir, creer en toda esta teoría de proceso científico? La respuesta también es sí, siempre y cuando tomemos precisamente la teoría de la evolución como lo que es, una teoría, un planteamiento científico que también tiene sus limitaciones. Hacemos una pausa y regresamos con la parte final de este programa de Mente y Corazón. Mente y corazón. Amados y amadas, regresamos a Mente y Corazón. Creo para entender, entiendo para creer. Con ustedes la doctora Beatriz Martínez, voz de ángel. Hoy hablando sobre la compatibilidad entre el relato del libro del Génesis acerca de la creación del hombre y la teoría de la evolución o el darwinismo. ¿Son verdaderamente compatibles la una con la otra? La respuesta es sí. El magisterio de la Iglesia no prohíbe creer en esta teoría de la evolución, siempre y cuando nosotros sepamos que como teoría científica, aunque con mucha evidencia, no deja de ser precisamente teoría de ciencia natural que no puede explicar o que tiene unos límites para poder explicar verdaderamente el porqué del hombre y el porqué de la creación del hombre. Solo aquí se presenta a través del tiempo un desarrollo hasta lo que conocemos hoy como el Homo sapiens. Dentro de la maravilla de la ciencia, y quiero recordarle a los que no conocen que yo soy científico, por lo tanto, cada vez que yo participaba de un experimento, de la búsqueda de una pregunta, de encontrar unos resultados, yo también me maravillaba precisamente, no tan solo por los resultados obtenidos a través de la experimentación, sino que yo como creyente sé que detrás de todo eso, muchas veces se descubrió, y básicamente lo que estamos es redescubriendo lo que ya Dios había creado dentro de su plan perfecto. Esa es mi visión como científico. De hecho, esa es la visión de muchos científicos, aunque es cierto que hay muchos científicos ateos, muchos científicos que niegan la existencia de Dios y que niegan un Dios creador. Hay muchos que también ven precisamente dentro de la ciencia que si no hay una ciencia donde se mire más allá a un ser supremo, un diseñador maravilloso, verdaderamente sería una ciencia vacía. Pero dentro de esta maravilla de la ciencia, aquí estamos viendo con la teoría de la evolución algo físico, ¿verdad? El desarrollo externo.
Los avances de la ciencia nos llevan también hasta el plano de lo que se conoce como la biología molecular. Ya aquí nos adentramos no en el macro de la especie, sino en el interior, en las células y mucho más específicamente en el material genético. Y análisis que se han hecho de este ADN, pues muchos dicen, ¿verdad?, el hombre desciende del mono, han encontrado que hay tan solo un 1% de diferencia entre el material genético del mono y del hombre. Ahora, los estudios evolutivos presentan que hace aproximadamente 5 millones de años ya había una separación evolutiva. Y ese tiempo marca precisamente la existencia de, como hablábamos, de los precursores, ¿verdad?, de los Australopithecus, que se cree que son los verdaderos precursores entonces de la especie Homo sapiens, o sea, de usted y de mí como ser humano, como ente, ¿verdad?, como especie. Así que hay mucha evidencia científica que avala, ¿verdad?, esta teoría de la evolución. Y como mencionábamos anteriormente, el magisterio no la prohíbe. Y quiero leer y citar textualmente. El magisterio de la Iglesia no prohíbe el que según el estado actual de las ciencias y la teología, en las investigaciones y disputas entre los hombres más competentes de entre ambos campos, sea objeto de estudio la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Pero la fe católica manda a defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Mas todo ello ha de hacerse de manera que las razones de una y otra opinión, es decir, la defensora y la contraria al evolucionismo, sean examinadas y juzgadas seria, moderada y templadamente. Y con tal que todos se muestren dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia, a quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de fe. Pero algunos tratan de traspasar esta libertad de discusión, obrando como si el origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los datos e indicios hasta el presente hallados y por los raciocinios en ellos fundados, y ello como si nada hubiese en las fuentes de la revelación que exija la máxima moderación y cautela de esta materia. ¿Podemos creer en el evolucionismo y en el darwinismo siendo católicos cristianos? Sí, siempre y cuando esta creencia no interfiera con el conocimiento que debemos nosotros mismos desarrollar acerca del porqué de la existencia del hombre, por qué nos creó Dios, que fue por amor, y que definitivamente somos su imagen y semejanza, y que solo nosotros somos las únicas criaturas a donde se nos infunde esa alma y todas las cualidades y características maravillosas que nos representan como hijos e hijas de un Dios poderoso, omnipotente, amoroso, misericordioso y de amor, que ha querido que nosotros seamos partícipes de toda la belleza de su creación. Hasta aquí este programa de Mente y Corazón. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestra página web beatrizvozdeangel.com o del correo electrónico 3concristo@gmail.com. Será hasta el próximo programa, que da en la paz de Jesús y en los brazos de María Santísima. Se dirigió la doctora Beatriz Martínez Voz de Ángel y este fue tu programa Mente y Corazón. Creo para entender, entiendo para creer.